Bienvenido sobreviviente a un video más de The Walking Dead All Stars. En este video veremos todos los detalles con respecto a la actualización 1.9.5, pero ya saben que aquí en la descripción tienen los enlaces para apoyarme. No se olviden de hacer lo que dice el GIF acá abajo y nos veríamos dentro del video. Podrás instalar esta nueva versión a partir del 6 de febrero de 2023, pero los cambios se aplicarán el 7 de febrero del 2023. Primero y antes que nada vamos a ir con el nuevo superviviente William. Como están viendo por aquí tiene algunas animaciones, cuatro habilidades diferentes que se correlacionan entre sí y me gustó bastante. Y por último es del tipo fuerza, o sea que al parecer va a ser un tipo tanque. Va a llevar objetos como por ejemplo los que lleva Andrea Shane, entre otros. Va a ser de la facción neutral y por último va a ser de combate cuerpo a cuerpo. Ahora sí vamos a ir con sus habilidades. Primero tenemos la habilidad llamada Abrasive. Al usar esta habilidad incrementa el daño hasta un 85% por 9 segundos. Luego tenemos la habilidad llamada Windmill. Agita su lanza haciendo un 170% de daño a todos los enemigos en el rango. Y en su último ataque clava la lanza hacia abajo haciendo un 280% de daño al enemigo más cercano. Todos los enemigos afectados por la lanza quedan aturdidos por 2 segundos. Si se logra ejecutar exitosamente esta habilidad, el tiempo de espera de la habilidad Spear Barrage será reseteado. Y luego tenemos la habilidad llamada Spear Barrage. Atraviesa rápidamente con su lanza haciendo un 100% de daño 4 veces a todos los enemigos. Si esta habilidad se hace exitosamente, el tiempo de espera de la habilidad Windmill será reseteado. Y por último tenemos la habilidad llamada Spearmanship. Si la habilidad Windmill o la habilidad Spear Barrage se hace exitosamente, incrementa el ataque en un 10% y la defensa en un 25% para todos los camaradas. Este efecto puede ser activado hasta 5 veces. Si cualquiera de estas dos habilidades se cancelan, el efecto añadido a los camaradas serán reseteados. Opiniones sobre William. La verdad es que es muy buen personaje. Lo veo bastante metal a William, sobre todo porque todas sus habilidades combinan. Tanto la habilidad de Windmill, que hace que tiene un pequeño stun, un pequeño control de masas. Luego tenemos la habilidad de Spear Barrage, que hace daño a todos los enemigos en pantalla. Y luego tenemos su ultimate, que sirve bastante como para que siga añadiendo daño. Y por último su habilidad de dar beneficio a los camaradas tiene tanto aspecto de soporte como aspecto de daño y también aspecto de control. La verdad es que yo lo veo a William bastante metido, sobre todo en modos como guerra total. Por ejemplo con ese... por ejemplo con el jefe ese de los caminantes, que atrae caminantes, sería muy bueno. También lo veo muy bueno, por ejemplo, en modos PvP, Frontera. Yo creo que William va a ser uno de esos personajes bastante flexibles y que estará a la par de Abraham. Pero bueno, ahora tenemos otro tipo de noticias, unas noticias extra que no se ven en el blog. Serán añadidos hasta 6 beneficios para la facción de Overseer. Primero tenemos el beneficio de Ezequiel, en el cual nos dice que si Ezequiel o Shiva pierden daño en más del 70% de su vitalidad máxima, ganan un escudo equivalente al 50% de la vitalidad máxima de estos personajes por 6 segundos. Y el segundo beneficio que tiene es que la duración de este escudo incrementa hasta 15 segundos. Luego tenemos el beneficio de Michonne, en el cual si se esconde en su bomba de humo hace 110% de daño a todos los enemigos cercanos y restaura un 60% del daño hecho. Luego tenemos su segundo beneficio, en el cual nos dice que si hay algún camarada con la vitalidad más baja que Michonne, gasta un 15% de su vitalidad y la convierte en un escudo para ella misma. Si la vitalidad gastada excede el 10% de su vitalidad máxima, el tiempo de espera de la habilidad Swordsman se reduce en un 50%. Este efecto se activa cada 5 segundos. Luego tenemos los beneficios de Jesús, en el cual nos dice que cada 15 segundos después de que el combate empiece, se acerca a cualquier enemigo y hace un 200% de ataque a todos los enemigos cercanos. Después de usar esta habilidad, los ataques básicos de Jesús incrementan en un 15% y se puede acumular hasta 2 veces hasta que el combate termine. El segundo beneficio de Jesús nos dice que después de usar esta habilidad, el ataque básico de Jesús incrementa un 20% y se puede acumular hasta 4 veces. Luego tenemos los beneficios de Rick Leader, en el cual nos dice que primero, al usar una ultimate, gana 60 de energía cada segundo hasta que la energía de Rick Leader alcance los 600 puntos de energía. El segundo beneficio nos dice que al usar la ultimate restaura su vitalidad hasta que alcance el 80% de su vitalidad máxima y también restaura la vitalidad de los camaradas soldados que invoca en un 1.5% de su vitalidad máxima por cada soldado. Luego tenemos los beneficios de Carl Grimes. El primer beneficio nos dice que durante el combate, al usar la ultimate, incrementa la velocidad del camarada con los mayores puntos de combate en 20 puntos por 10 segundos y luego reduce el tiempo de espera de su habilidad Deception en un 70%. El segundo beneficio nos dice que cuando un camarada usa una ultimate mientras está bajo el beneficio de velocidad que da Carl, las bombas que lanza Carl instantáneamente explotan. Y por último, cerrando con los beneficios de Overseer, tenemos pues los beneficios de Inventor of Jin,
El primer beneficio nos dice que cuando usa su ultimate reduce la velocidad de los enemigos que están en el rango en 12 puntos e incrementa la velocidad de los compañeros en 6 puntos. El segundo beneficio es la versión mejorada del primer beneficio. Nos dice que cuando usa la ultimate reduce la velocidad de los enemigos en 12 puntos e incrementa la velocidad de los compañeros en 24 puntos. Y por último y no menos importante, tenemos un nuevo récord de supervivencia, un nuevo survival record, se llama Heaven Angel. Aquí le estoy dejando la imagen de la portada. Por ahí creo que se ve a Iva. Bueno, en fin, nos dice que en esta oportunidad Iva y Scott van a estar reclutando a lo que parece ser Pierce, van a estar en busca de Pierce. Por aquí les estoy dejando también la imagen pues de cómo será el mapa. Y por último pues por aquí estarán viendo el fondo de lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Parece ser una historia bastante interesante y obviamente va a haber recompensas. Y bueno, ese sería todo el update. ¿Qué les parece a ustedes? A mí la verdad es que me encanta bastante el hecho de que por fin sigan añadiendo beneficios, esta vez de Overseer, que al parecer lo necesita más, sobre todo ese pequeño bufo que le han dado al Ring Leader para que pues pueda seguir invocando sus soldados. También me ha gustado bastante la presentación de William, me parece un luchador bastante excelente, lo veo en bastantes modos de juego. Esa conexión que tiene con sus habilidades es única, no lo hemos visto en otro tipo de personajes. Pero bueno, ustedes déjenme acá abajo en los comentarios qué opinan acerca del update. A mí me encantó, yo le doy un 7 de 10. Bueno, no ha sido la mejor como la anterior, pero esta update sí me gustó bastante. Déjenme acá abajo ustedes sus comentarios y nos veríamos en el siguiente video. Se despide su tío Mancorrin.